Hola, mi nombre es Natalia Leite, soy preparadora ad honorem de la Cátedra de Fisiología y hoy vamos a dar la prepa sobre motilidad general, oral, esofágica y gástrica. Falta la de motilidad intestinal, se las dividí en dos para que no fuese tan larga, pero bueno, vamos a empezar con esto y luego les muestro la otra prepa de motilidad intestinal. Entonces, eh, para comenzar, tenemos que saber que la actividad motora a nivel del tracto gastrointestinal se genera por ondas lentas, que básicamente son despolarizaciones pequeñas y irregulares del potencial de membrana en reposo de las células musculares lisas del tracto gastrointestinal. Entonces, esto es algo que se genera de forma espontánea eh, y basal. Siempre está sucediendo, ¿ok? Eh, y esto se genera porque tenemos zonas marcapasos en las distintas zonas del tracto gastrointestinal. Y estos tres marcapasos tienen frecuencias distintas. Entonces, esas células marcapasos se encuentran eh, en el estómago proximal, en el duodeno proximal y en la porción media del colon. Y esas células marcapasos son las células intersticiales de Cajal. ¿Ok? Y como vemos aquí, en este cuadro, ay, ajá, en este cuadro verde, tenemos que por lo menos en el marcapaso del estómago proximal, la frecuencia es de 3 ondas por minuto, pero en el duodeno proximal es de 16 a 8 ondas por minuto, mientras que en el colon medio es de 6 a 12 ondas por minuto. Entonces, esto va a variar dependiendo de la zona del marcapasos en donde estén. Y estas son, aquí podemos ver las ondas de despolarización, que son ondas lentas, pequeñas, regulares, que se generan de forma espontánea, básicamente. Y su propagación siempre va a ser de lo más proximal a lo más distal. Eso es lo fisiológico, ¿ok? Que sea desde, sí, bueno, desde la boca, básicamente, hasta el ano. Entonces, para que esto funcione, ellas funcionan o ellas trabajan como un sin sitio, que es lo mismo que sucedía con los, las células miocárdicas, ¿ok? Del miocardio. Entonces, esto lo que va a hacer es que básicamente estas estructuras puedan contraerse de forma unificada. Las células intersticiales de Cajal, que ya les había mencionado, son estas que están en gris aquí, y ellas se van a encontrar entre la musculatura longitudinal y la musculatura circular, y van a conectarse con la finalidad de que se pueda dar eh, esa contractura, esa contracción unificada, ¿ok? Y esto lo hacen porque están unidas por medio de uniones gap, y que básicamente tienen canales que comunican los citoplasmas de las distintas células, y esto permite que los cambios químicos o eléctricos que sucedan en una célula puedan ser transmitidos de forma sencilla a la otra célula. Y eso hace que haya un acoplamiento de las células y se puedan funcionar como uno solo, o sea, como un bloque, y que la contracción se propague. Entonces, eh, vamos a es importante saber que tenemos a nivel de el tracto gastrointestinal tenemos un umbral contráctil y un umbral eléctrico, ¿ok? No es lo mismo. Y esto lo que va a permitir es que se generen esas ondas de contracción lentas. Normalmente, lo que sucede cuando no hay estimulación externa, o sea, lo que está sucediendo cuando estamos en reposo, es que van a haber contracciones que pueden ser débiles. Estas contracciones débiles, como es en este caso, suceden cuando esas ondas lentas superan el umbral contráctil, que es lo que está sucediendo aquí. Este es el umbral contráctil y por lo menos esta onda lo supera, y por eso hay contracciones que son débiles. Pero en reposo, normalmente, estas ondas lentas no superan ese umbral contráctil, y por ende no hay contracciones, sino que hay un tono normal que es el que se mantiene. Pero hay casos en los que pueden haber contracciones intensas, como es en este caso, y eso sucede es cuando estas ondas lentas superan el umbral eléctrico, ¿ok? Y una vez que superan el umbral eléctrico, entonces se dan potenciales en espiga, que es lo que permite que se den estas contracciones intensas. Pero eso no sucede todo el tiempo. Y para que esto suceda, para que se puedan dar estos potenciales en espiga, tiene que haber factores hormonales o factores nerviosos que estén influenciando, ¿ok? Entonces, normalmente
lo que sucede es que hay contracciones débiles o hay un tono normal en reposo, pero para que se pueda dar una contracción intensa, tiene que haber algún factor externo que lo esté influenciando, porque si no, nuestro tracto gastrointestinal siempre estaría contrayéndose. Y eso no es lo que sucede. Estas contracciones intensas nada más sucede cuando nosotros comemos, ¿ok? Porque la ingesta de alimentos entonces activa vías nerviosas y activa liberaciones de hormonas, que es lo que favorece que hayan contracciones intensas. Y esto sucede de igual forma como ya lo vimos cuando vimos muscular, en que va a haber o sea, ese estímulo va a generar una despolarización que va a aperturar canales de calcio, que son voltaje dependientes, entra el calcio a la célula, el calcio se une, o sea, llega al citoplasma, se une a la troponina se libera de la cabeza de miocina, se une a la actina y eso permite que se dé la contracción muscular, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que se dé una contracción intensa? Es que hayan factores nerviosos o hormonales que estén involucrados. Y esto es exactamente eso que acabo de decirles atrás, eh, lo que va a permitir que sean las contracciones intensas o que lo que determina la amplitud de la despolarización de la onda lenta va a ser que hayan factores nerviosos y hormonales que estén involucrados. Y como en todo, vamos a tener factores estimulantes o estimuladores y factores inhibitorios. Entonces, factores estimuladores de esta despolarización y que se generan estas contracciones van a ser la estimulación parasimpática, porque como vimos en el sistema nervioso autónomo, eh, el sistema que rige la función gastrointestinal es básicamente el sistema parasimpático, ¿okay? Que se encarga de la motilidad intestinal y de la secreción. Al igual que la distensión muscular, que sucede cuando hay ingesta de alimentos, y la liberación de gastrina, que también sucede con la ingesta de alimentos. Y esto básicamente lo que va a favorecer es la despolarización, aumenta la excitabilidad de la célula muscular y, por ende, aumenta la amplitud y la duración de la meseta de la onda lenta. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, factores que son inhibitorios sería todo lo contrario a la estimulación simpática, que como sabemos, ellos no son antagonistas necesariamente, pero en este caso específico del tracto gastrointestinal sí lo son. Entonces, la estimulación simpática, como nosotros cuando estamos en una situación de estrés, eh, nosotros no necesitamos eh, activar otros sistemas, sistema muscular, cardiovascular, eh, pulmonar, para poder escapar de esa situación, por así decirlo. Nosotros no estamos pendientes en ese momento de hacer la digestión. Entonces, la estimulación simpática lo que genera es una hiperpolarización, con la finalidad de que sea mucho más difícil poder llegar a ese umbral y por ende va a disminuir la amplitud de la meseta de la onda lenta y va a disminuir la excitabilidad de la célula muscular. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos, básicamente. En este cuadro verde vemos las ondas lentas y vamos a ver que dependiendo de la amplitud de la onda, se va a generar, eh, o sea, dependiendo de la amplitud de la onda, va a ser distinta la frecuencia y el número de los potenciales de acción que se generan. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos una onda que es de menor amplitud, entonces el número y frecuencia de potenciales de acción que se van a generar van a ser directamente proporcionales a este. Entonces, entre mayor sea la amplitud de las ondas lentas, mayor va a ser el número y la frecuencia de los potenciales de acción que se van a generar. Ok, por lo menos aquí estamos viendo que esta onda es de mayor amplitud y por ende va a tener mayores potenciales de acción que eh, van a van a durar más, ¿ok? Y esto básicamente se traduce en que sean contracciones, o sea, que la contracción muscular que se va a dar a causa de estas ondas de mayor amplitud sea de mayor intensidad y de mayor duración la contracción que se está generando. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. A ondas de mayor amplitud va a haber mayor número y frecuencia de potenciales de acción que se están produciendo y ese mayor número de potenciales de acción y frecuencia de los potenciales de acción se traduce en una mayor intensidad y duración de la contracción.
que lo vemos básicamente aquí. Esta contracción muscular generada por esta onda lenta es mucho menor que esta contracción muscular generada por esta onda lenta que fue de mayor amplitud y que pudo generar mayores potenciales de espiga. ¿Ok? Entonces, igual que lo hice aquí abajo, la frecuencia de las ondas lentas va a depender o va a, sí, o sea, básicamente depende de la frecuencia de las ondas lentas, depende de, de la capacidad máxima de contracción del músculo, ¿ok? Entonces, en cuanto a los tipos de actividad motora, tenemos que, estos lo vamos a ir viendo por todo el tracto gastrointestinal, pero en primer lugar tenemos la propulsión, que es básicamente la acción que permite el desplazamiento controlado de el bolo o del contenido alimenticio en las distintas partes del tracto gastrointestinal, con la finalidad de que pueda tener suficiente tiempo y suficiente contacto con la superficie para que se pueda dar la digestión y la absorción, y finalmente en las porciones finales que se dé la formación y eliminación del material de desecho. Luego la trituración básicamente es la degradación de esos alimentos para facilitar tanto su tránsito como su tiempo de contacto con la superficie de, de las paredes del tracto gastrointestinal y con el tiempo de contacto con las enzimas digestivas. En cuanto a la mezcla, es básicamente también facilitar la mezcla de los alimentos con las secreciones digestivas para que se pueda favorecer su digestión, también promover el contacto del quimo con la superficie epitelial facilitando su digestión y absorción y formando las heces. Y de depósito, que vamos a ver que tenemos distintas áreas del tracto gastrointestinal que actúan como depósito, que serían en el estómago, la porción proximal, y en el intestino grueso cuando se forman las heces. Entonces, vamos a empezar con los tipos de motilidad. Tenemos primero la peristalsis. Básicamente son las ondas de propulsión controladas que se desplazan o que desplazan el contenido luminal a lo largo del tracto gastrointestinal. Entonces, esto se genera básicamente porque cuando nosotros tenemos el bollo, se va a dar la peristalsis con la finalidad de tener un segmento propulsivo y un segmento receptivo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tener, si tenemos aquí el bolo alimenticio, nosotros necesitamos que se contraiga la porción que está antes del bolo alimenticio y que se relaje la porción que está después, con la finalidad de que ese bolo se pueda propulsar hacia la región caudal. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que hace la peristalsis. ¿Y cómo lo hace? Por medio de esto que tenemos aquí, que es básicamente por medio del sistema nervioso entérico. Básicamente, cuando nosotros tenemos el bolo alimenticio, eso va a generar una distensión de la pared muscular, o en algunos casos también puede ser por irritación de la mucosa. Y eso estimula a neuronas sensitivas intrínsecas de, de la pared. Y esas van a generar dos respuestas. En primer lugar, vamos a tener un reflejo excitatorio ascendente, básicamente estimula a una interneurona que va a estimular una neurona ferente excitatoria y ella va a liberar acetilcolina. Como ya les había dicho, el sistema autónomo que se encarga de regular la liberación de la acción del tracto gastrointestinal es básicamente el parasimpático y el neurotransmisor del sistema parasimpático es la acetilcolina. Entonces, la liberación de acetilcolina básicamente va a permitir que se dé la contracción del músculo que está proximal o que está antes de ese bolo para que se pueda propulsar. Por otro lado, esa misma neurona sensitiva intrínseca va a estimular por medio de un reflejo inhibitorio descendente una interneurona que a su vez estimula una neurona aferente inhibitoria y ella se va a encargar por medio de la liberación de óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo y ATP de inhibir al músculo y por ende, el músculo que está distal y por ende generar la relajación distal. Entonces esto va a permitir que haya una contracción eh, antes del bolo y una relajación posterior al bolo para que se pueda desplazar en este sentido, caudal. Ok, también hay otros tipos de motilidad como, como son los movimientos de segmentación, que básicamente
esto es más probable que suceda a lo largo del intestino, eh, sobre todo el intestino delgado, y básicamente constituye una tríada. Y esta tríada, la finalidad de la tríada es generar la mezcla del alimento, o sea, del contenido que está dentro del tracto gastrointestinal, y que se pueda mezclar con las secreciones gástricas, aumentando el tiempo de contacto del quimo con la superficie de digestión para promover la, la digestión y la absorción. ¿Ok? Y básicamente lo que va a suceder aquí es que vamos a tener una tríada que se repite a lo largo del tracto gastrointestinal. Y esa tríada está constituida por zonas, segmentos receptivos, dos segmentos receptivos con un segmento propulsivo en el medio. Entonces, básicamente, cuando se da la contracción del segmento propulsivo, se pasa el contenido eh, tanto hacia la porción proximal como hacia la porción distal, y eh, eso permite que se dé la mezcla. Y posteriormente esto se alterna. Entonces la porción que era propulsiva ahora pasa a ser receptiva, y esto permite que se vaya mezclando el alimento. ¿Ok? Entonces, básicamente se va alternando y se va renovando para que se pueda dar la digestión y la absorción de los alimentos de forma exitosa. Ok, en cuanto a la contracción tónica, nosotros tenemos que saber que hay partes del tracto gastrointestinal que tienen una contracción tónica sostenida, y eso es lo normal. Eso es el caso de los esfínteres, tanto esfínter esofágico superior como inferior, como también es el caso de, por lo menos, el estómago proximal. ¿Ok? Entonces, como ocurre esto, es que tenemos neuronas inhibitorias que se encuentran inactivadas. Entonces, esto lo que permite es que haya una contracción tónica permanente. ¿Por qué esto es importante? Porque por lo menos los distintos segmentos del tracto gastrointestinal tienen pH diferente. Entonces, por lo menos el estómago tiene un pH muy ácido y el esófago suele tener un pH alcalino. Entonces, si, si el esfínter esofágico inferior no está contraído, eso significa que está abierto y pueden pasar eh, los jugos gástricos hacia el esófago, y si eso se genera constantemente, eso puede generar un daño del epitelio. Entonces, por eso es que es importante que esto esté así. Sin embargo, estos esfínteres no siempre están cerrados, pueden tener una relajación temporal, pero esto es algo que sucede rápidamente y luego se vuelve a cerrar. Y esto sucede sobre todo cuando hay paso del alimento, las neuronas inhibidoras se activan e inducen la relajación por medio de liberación de péptido intestinal vasoactivo y de óxido nítrico. Se da una relajación transitoria del esfínter esofágico y luego vuelve a cerrarse. Ok, entonces vamos a empezar con los eventos motores. Tenemos la masticación, que es básicamente el conjunto de movimientos voluntarios y coordinados realizados por los músculos masticatorios, los labios, la lengua y las mejillas, con la finalidad de triturar, disgregar y mezclar el alimento con la saliva para formar una masa semifluida que se denomina bolo alimenticio. Entonces, para que se pueda dar una masticación correcta, tiene que haber una movilidad mandibular adecuada, y para eso tenemos que tener una articulación temporomandibular indemne, y los músculos masticatorios también tienen que estar indemnes. Y por otro lado, también tenemos que tener una buena oclusión dentaria, que básicamente es la condición que existe cuando dos o más, o sea, se generan dos o más contactos entre dientes antagonistas. Y básicamente esto es lo que se refiere, es que son dientes que están, o sea, unos superiores, otros inferiores, ¿ok? Y por ende, eh, la fuerza masticatoria va a ser proporcional al número de dientes en oclusión funcional. Entonces, si hay personas que les faltan piezas dentarias, eso va a hacer que su masticación no sea la más adecuada, ¿ok? Entonces, a pesar de que la masticación es un proceso eh, motor, también tiene otras cosas que suceden que son importantes, como es que primero estimula la secreción de la saliva, y eso es lo que permite que inicie en la boca la digestión con las enzimas salivales, facilita el tránsito de los alimentos y minimiza el daño mecánico que pueda producir, porque no es lo mismo que nosotros nos traguemos un pedazo de carne completo a que nosotros lo masticamos, a que empiece, o sea, se una con la saliva, y eso permite que sea
un bolo un poco más fluido y eso no genera tanto daño a nivel del esófago. Maximiza la disponibilidad de los nutrientes que componen el alimento y incrementa la superficie de exposición del alimento a la acción de las secreciones digestivas. Entonces, básicamente, todo este proceso va a ayudar a facilitar la digestión del alimento. Ajá, entonces, eh, vamos a empezar con la deglución. La deglución es una secuencia coordinada de eventos motores que impulsa el alimento desde la boca hasta el estómago. Entonces tenemos distintas partes que van a generar distintas funciones. Por lo menos, ya empezamos, vemos qué hacemos en la cavidad bucal con la masticación. Luego tenemos que a nivel de la faringe, esto va a permitir el paso desde la cavidad bucal hacia la faringe y luego de la faringe hacia el esófago, ¿ok? Luego tenemos el esfínter esofágico superior, que básicamente regula la entrada del alimento al esófago, que normalmente está cerrado, y de esa forma él protege las vías aéreas del material deglutido y del reflujo gástrico, y también evita que pase el aire desde la cavidad oral hacia el esófago. Luego, el esófago básicamente se encarga de transportar el bolo desde la faringe hacia el esófago y el esfínter esofágico inferior primero protege al esófago del reflujo gástrico y también regula la entrada de los alimentos hacia el estómago. Entonces, vamos a tener que la deglución se divide en dos fases, una fase oral y una fase faríngea. La fase oral es de control voluntario, nosotros lo hacemos conscientemente, mientras que la fase faríngea es una actividad refleja. Entonces, el control voluntario, básicamente, cuando nosotros masticamos y vamos a tragar, que ahí inicia la deglución, la punta de la lengua separa el bolo del resto y la lengua empuja el bolo hacia arriba y hacia atrás, conduciéndolo hacia la faringe. Y una vez que hacemos esto, ya entonces empieza la parte refleja. Y esto inicia cuando el bolo toca los pilares amigdalinos y entonces ahí se estimula por medio de una vía aferente el centro de la deglución a nivel central y se inicia este reflejo, ¿ok? Entonces el paladar blando se desplaza hacia arriba, se cierra la nasofaringe con la finalidad de que el bolo no se vaya a ir hacia arriba. Em, hay ascenso de la laringe, cierre de la epiglotis e inhibición de la respiración. ¿Por qué? Porque cuando se da el inicio del reflejo de deglución, se tiene que inhibir la respiración, se tiene que cerrar la epiglotis para que ese vuelo no se vaya a ir a la vía aérea. Entonces, hay relajación del esfínter esofágico superior, hay contracción de los músculos constrictores superiores de la faringe e inicio de la onda peristáltica que se origina en la faringe, contracción peristáltica de los músculos constrictores medio e inferior de la faringe y luego propulsión de ese vuelo hacia el esófago. Ok, entonces aquí se ve un poco mejor. Primero vamos a ubicarnos acá. Tenemos cada segmento desde la faringe hasta el estómago proximal. Entonces tenemos la faringe, el esfínter esofágico superior, el esófago, esfínter esofágico inferior, estómago proximal. Entonces vamos a ver que cada una de estas porciones va a tener una contracción base, por lo menos la faringe y el esófago como tal normalmente están en cero, no tienen una contracción, mientras que el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior y el estómago proximal, como ya les había dicho que tienen una contracción tónica, ellos van a estar por lo menos aquí en 60, aquí como 15, aquí por encima también de 0. Entonces eso significa que tienen contracciones tónicas. Entonces, ¿cómo es el proceso? Esto es un proceso que sucede aquí, inicia el reflejo de la deglución. Entonces, el alimento toca los pilares amigdalinos, entonces se genera una, un- se envía una señal, una estimulación por la vía aferente, y eso lo que hace es que en primer lugar, entonces en la faringe haya una contracción que se ve aquí, con la finalidad de darle la propulsión del bolo alimenticio hacia el esfínter esofágico. Y a nivel del esfínter esofágico, que estaba con una contracción tónica, hay una relajación seguida inmediatamente de una contracción, ¿ok? Porque se abre para poder pasar el alimento, pero luego inmediatamente que pasa el alimento se cierra. Y a medida que va eh, disminuyendo o que va bajando el alimento, entonces vamos a ver que se dan contracciones como ondas peristálticas
por todo el esófago hasta llegar al esfínter esofágico inferior. Y aquí pasa algo bastante curioso, y es que, a diferencia del esfínter esofágico superior, que se abre rápidamente y se vuelve a cerrar, el esfínter esofágico inferior apenas inicia el reflejo de deglución, él se abre y espera a que llegue el alimento, y una vez que llega el alimento, entonces se da la contracción y se vuelve a cerrar y vuelve a su contracción tónica. Y lo mismo sucede con el estómago proximal. Y estos son reflejos eh, que vamos a ver más adelante de relajación que se generan a nivel del estómago. ¿Ok? Eh, exacto, listo. Y bueno, este proceso tiene una duración, este inicio y reflejo de la deglución, desde que inicia el reflejo, tiene una duración aproximada de 5 a 10 segundos. Esto es lo que pasa normalmente. Sin importar lo que suceda, estas ondas se mantienen y siguen generándose. En el caso de que se quede atascado, por lo menos cuando nosotros a veces comemos, no masticamos bien y sentimos que se nos queda atascado algo en el esófago, eh, eso es cuando sucede la peristalsis secundaria. Todo lo que nosotros acabamos de describir es la peristalsis primaria, que es un reflejo de deglución que es controlado por el centro de la deglución y que se propaga con una velocidad determinada sin importar nada. Esa onda sigue. Si se queda un bolo, se retrasa o se atasca, entonces se genera la peristalsis secundaria, que básicamente por la distensión muscular se activan mecanorreceptores que básicamente se encargan de generar una onda peristáltica que se encargue de empujar ese bolo hacia abajo, ¿ok? Y esto también sucede, estas ondas, esta peristalsis secundaria sucede cuando hay reflejo gastroesofágico. Entonces, cuando hay reflejo gastroesofágico, esas ondas peristálticas se encargan de devolver, por así decirlo, ese jugo gástrico hacia el estómago, disminuyendo el tiempo de contacto entre ese jugo gástrico con el esófago para evitar que haya daño o disminuir el daño generado por ese reflujo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto realmente es más de lo mismo. Básicamente cuando se activa por mecanorreceptores, por los pilares amigdalinos, el reflejo de deglución sube por vías aferentes, se activan ciertos nervios, pares craneales, que entonces van a activar el centro de la deglución en el tronco encefálico y van a inhibir el centro de la respiración por segundos, y luego por vía aferente, por otros nervios, otros pares craneales, entonces se da la estimulación de lo que ya explicamos antes, todo el proceso de la deglución. Y también tenemos reflejos intrínsecos que ocurren a nivel por lo menos del esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Ok, en cuanto a la regulación de la actividad motora del esfínter esofágico inferior, como ya les había mencionado, él tiene una actividad tónica como todos los esfínteres, pero va a tener ciertas hormonas o ciertos compuestos que van a estimular o inhibir ese cierre del esfínter, ¿ok? Entonces realmente esta es una lista bastante larga. Lo importante de aquí es saber que hay contenido de la dieta que estimula el cierre del esfínter, y hay contenidos que también estimulan la apertura del esfínter, ¿ok? Ok, pasando a estómago finalmente. eh, Bueno, yo sé que en anato cuando nosotros vimos estómago, nosotros lo vimos como las regiones anatómicas, que eran cinco, que eran básicamente cardia, fundus, cuerpo, antro y pílora. Sin embargo, a nivel fisiológico nosotros lo dividimos en dos, una región proximal y una región distal, porque tienen funciones distintas, ¿ok? Entonces, la región proximal está constituida por el fondo y por el tercio superior del cuerpo, mientras que la región distal está constituida por los dos tercios inferiores del cuerpo, el antro y el píloro. Eh, y de esa forma, entonces, la región proximal va a tener una función predominantemente de depósito, mientras que la región distal
va a encargarse de triturar, mezclar y finalmente generar el vaciamiento gástrico por medio de la bomba antral o pilórica. ¿Ok? Entonces, más de lo mismo. Región proximal se encarga de almacenar el alimento y luego de propulsar ese alimento que está aquí en el fondo hacia eh, la región distal. Y en la región distal aquí lo que se genera son básicamente movimientos de mezcla de esos alimentos con las secreciones gástricas con la finalidad de que se puedan juntar, se puedan triturar los alimentos y que finalmente se pueda generar como una pasta semilíquida que tenga las propiedades adecuadas para pasar al duodeno. Entonces vamos a verlo por paso, empezando por el estómago proximal. Entonces tenemos que cuando estamos en periodos interdigestivos, o sea, cuando no estamos comiendo, eh, normalmente, como ya les había mencionado, va a haber una contracción tónica del estómago proximal, ¿ok? Y eso sucede porque las neuronas inhibitorias están inactivas, entonces por eso es que hay una contracción tónica aquí, ¿ok? Y normalmente cuando nosotros no estamos en reposo, nuestro estómago está en reposo, no estamos digiriendo comida, el volumen del estómago es de 0,5 litros. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros comemos? Cuando comemos hay ingreso de alimento a la cámara gástrica y entra primero al estómago proximal y entonces ese ingreso de alimento del estómago proximal lo que hace es que se dé una distensión del estómago proximal para evitar que haya aumento de la presión intragástrica, ¿ok? Eh, y esto es lo que le da su capacidad de almacenar los alimentos. Entonces pasa de 0,5 litros a 1,5 litros. Esta es su capacidad máxima, 1,5 litros. Y esto lo hace porque entonces se genera una estimulación vagal por la llegada de los alimentos y esto básicamente estimula las neuronas inhibitorias, se libera péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico, y esto permite que se dé la relajación del estómago proximal. ¿Ok? Y básicamente esto le permite que haya mayor volumen y capacidad de almacenamiento de alimentos sin aumento de la presión gástrica. ¿Ok? Y esto puede suceder hasta que se llegue a su límite, que su límite, como ya había dicho, es aproximadamente 1,5 litros. Entonces, cuando se llega a su límite, que es 1,5 litros, entonces lo que sucede es que hay aumento de la presión intragástrica y lo que se produce es la sensación de llenura y saciedad. Entonces cuando ya llegamos al máximo, entonces se generan también una estimulación vagal por el aumento de la presión intragástrica que básicamente nos dice, mira, ya estoy full. Y lo importante de saber aquí es que durante este proceso el contenido gástrico se va a ir almacenando o organizando como por capas. Entonces tenemos que por lo menos en las capas superiores van a estar los elementos grasos y en las capas más inferiores van a estar los alimentos más sólidos y los líquidos, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué sucede cuando ya cesa la estimulación? Porque ya alcanzamos nuestro nivel máximo, llegamos a 1,5 litros y ya no vamos a comer más. Entonces, cuando finaliza la ingesta de alimentos, cesa la estimulación y entonces se vuelve al estado normal, por así decirlo, en el que estamos fisiológicamente, o sea, en el que estamos en reposo. ¿Ok? Entonces, esas neuronas inhibitorias se inactivan, cesa la liberación de péptido intestinal vasoactivo y cesa la liberación de óxido nítrico, y eso lo que permite es que básicamente se pueda volver a dar la contracción tónica del el estómago proximal. ¿Ok? Y esa contracción tónica lo que hace es que aumenta la presión intragástrica y genera básicamente un gradiente que impulsa los alimentos hacia el estómago distal. ¿Ok? Y esto lo que va a hacer es, primero, ayuda al procesamiento de los alimentos y segundo, estimula también el vaciado gástrico. Em, y bueno, esto es importante tomarlo en cuenta, que no se genera por potenciales de acción, simplemente es un reflejo porque deja, o sea, cesa, o sea, lo normal es que él esté eh, contraído, o sea, que esté en un estado tónico eh, y deja, o sea, se relaja es cuando hay llegada del alimento hacia el estómago y se liberan estos componentes que ya les mencioné, ¿ok?
Entonces no es como que se generan potenciales de acción que favorecen su contracción, no. Simplemente eso es su estado normal. Ok, entonces, vamos a ver rapidito los tipos de relajación, que ya los vimos antes. Tenemos una relajación receptiva, que es la que ocurría, que es la que le comenté eh, al principio o un poquito más atrás en la prepa, en donde básicamente se inicia con el reflejo de deglución. ¿Se acuerdan que les dije que apenas empezaba el reflejo de deglución, ya tanto el esfínter esofágico inferior como el estómago proximal ya estaban relajados? Bueno, esta es la relajación receptiva, que está esperando a recibir el alimento. Luego se da la relajación adaptativa, que es cuando llega el alimento y que su límite máximo, o sea, esto se mantiene hasta el límite máximo del estómago, que es cuando cesa la entrada de alimentos, que es 1,5 litros. Eh, y básicamente es eso, es el proceso de acomodación del estómago ante la entrada de alimentos con la finalidad de actuar como un elemento de almacenamiento. Y finalmente la relajación por retroalimentación, que la vamos a ver ahorita más adelante, pero se les voy adelantando, y es básicamente en respuesta al paso del quimo hacia el duodeno. Cuando entra el quimo hacia el duodeno, hay momentos en donde ese quimo tiene ciertas características, como que puede ser que es de tamaño muy grande, o es hiperosmolar, o es demasiado ácido, o tiene alto contenido de aminoácidos o de triglicéridos, y entonces no es ideal para el duodeno poder procesarlo y por ende se generan unas respuestas humorales y nerviosas que básicamente inhiben el vaciamiento gástrico, y una de las cosas que sucede es que se esta relajación por retroalimentación para que el estómago proximal deje de propulsar eh, el bolo hacia eh, el píloro, ¿ok? Aquí esto, bueno, es básicamente un repaso de los tipos de relajación. Tenemos relajación receptiva, que es la primera que vimos, que es con la ingestión de alimento y la deglución, y básicamente prepara el estómago para el ingreso de los alimentos. La relajación adaptativa, que se da cuando ingresa el alimento como tal al estómago y se da la distensión gástrica, y básicamente actúa como un almacenamiento de alimento. Y la relajación por retroalimentación, que es la que les acabo de explicar, que es básicamente estimulada por el ingreso del quimo al duodeno. Hay distensión intestinal, se liberan factores químicos y básicamente se hace para inhibir el vaciado gástrico. Ok, entonces ahora vamos a ver exactamente cómo funciona el estómago distal. Bueno, recuerdan que yo les había comentado al principio de la prepa que nosotros tenemos distintos marcapasos, uno a nivel del estómago proximal, uno a nivel del duodeno proximal y uno a nivel de el colon medio, o sea, el intestino grueso medio. Entonces, a nivel de a nivel del estómago proximal, nosotros tenemos ese marcapasos que va a generar ondas lentas. Eso es lo que sucede normalmente cuando estamos en reposo. Sin embargo, si nosotros tenemos, como ya les había mencionado, para que se den contracciones grandes o contracciones intensas, necesitamos factores externos, que esos factores externos pueden ser hormonales o pueden ser nerviosos. Entonces, eso es lo que sucede aquí. Cuando nosotros tenemos entrada de alimento al estómago, eh, esas ondas lentas van a ir aumentando su amplitud y se va a generar contracciones débiles, que son las que empiezan a hacer la mezcla del alimento, y finalmente, a medida que aumenta la cantidad de alimento en el estómago y aumenta la distensión, aumenta la amplitud de esas ondas, entonces se va a generar contracciones intensas en anillo, que son estas que vemos aquí, que son la uno y 2. ¿Ok? Entonces la uno siempre es más distal que la 2 y ellas se van desplazando hacia el píloro. ¿Ok? Y básicamente estas ondas, que son lo que habíamos visto básicamente al principio, que es que cuando se llega hasta cierto punto, con una amplitud grande, se pueden generar potenciales en espiga, que es lo que permite que sean estas contracciones en anillo intensas. ¿Ok? Y eso va a permitir entonces que empiece a darse la trituración del alimento sólido. ¿Ok? Y a su vez que se vaya mezclando en esta parte
el alimento con las secreciones y van a suceder dos cosas importantes. En primer lugar, se inactivan las enzimas salivales porque recuerden que el pH a nivel bucal y a nivel del esófago es mucho más alcalino que a nivel gástrico. Y en segundo lugar, se va a iniciar la digestión proteica por la pepsina. Eh, ok, entonces, em, en este proceso, básicamente, el esfínter pilórico no va a estar completamente cerrado, él va a estar semiabierto, ¿ok? Y este proceso, en donde se dan las contracciones en anillo, va a permitir que se vayan desplazando, moviendo, triturando, mezclando el alimento. Y como ya les había mencionado, ¿se acuerdan que les dije que él se disponía en capas, que estaba que sigue las grasas más arriba, luego los alimentos sólidos y luego estaban los líquidos? Y entonces, esos alimentos que sean líquidos, semilíquidos o partículas sólidas que sean menores a 2 milímetros, van a poder pasar por el esfínter pilórico, van a poder ir pasando hacia el duodeno, ¿ok? Pero estas ondas se van a ir desplazando, 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 y finalmente cuando esta onda, eh, la primera onda, llega al esfínter pilórico, eso hace que se cierre el esfínter pilórico y por ende rebote el contenido del bolo y se devuelva hacia la parte proximal del estómago distal. ¿Ok? Y eso básicamente lo que permite es que se vaya generando esa mezcla, trituración y se genere una papilla semilíquida que finalmente pueda ir pasando, o sea, que pueda ir generando estas partículas que sean lo suficientemente pequeñas para que puedan pasar hacia el duodeno. Ok, en cuanto al vaciamiento gástrico de los líquidos y sólidos, evidentemente es distinto porque primero es importante ver aquí la fase de retención. La fase de retención sucede cuando se está dando todo lo que les dije del trituramiento y mezcla de los alimentos sólidos. Por eso es que esto nada más sucede en alimentos semilíquidos y sólidos. Pero en los alimentos líquidos, que es este azulito, no sucede porque ellos no necesitan triturarse, ¿ok? Ellos ya pueden pasar. Entonces, el paso de los alimentos líquidos sucede no, no por la actividad motora como tal del estómago, sino es dependiente de un gradiente de presión gastroduodenal. Entonces, evidentemente, en un principio, si nosotros tenemos grandes cantidades de líquido, ese gradiente va a ser mucho mayor y por ende el paso va a ser mucho más rápido y a medida que vamos disminuyendo y va pasando, disminuye el gradiente y por ende va a ser un poquito más lento el paso. Sin embargo, para los elementos semilíquidos y para los alimentos sólidos, esta va a haber, como ya les dije, una fase de retención primero y además de eso, el vaciamiento va a ser un poco más lineal porque depende es de la actividad motora del estómago, ¿ok? Entonces, sí, es eso. Esa es la diferencia entre los alimentos, o sea, el vaciamiento gástrico de líquidos y de sólidos. Ok, bueno, ya estamos terminando. Eh, en cuanto al control del vaciamiento gástrico, tenemos que vamos a tener factores que estimulan el vaciamiento gástrico y factores que inhiben el vaciamiento gástrico. Entonces, en el caso de la estimulación del vaciamiento gástrico, tenemos que eh, la distensión y la presencia de péptidos y de aminoácidos a nivel de la cámara gástrica eh, por medio de estimulación o por vías aferentes, generan una estimulación de la vía parasimpática y del reflejo vaso, vasovagal, que genera reflejos mientéricos que entonces van a generar tres cosas específicas. Primero, a nivel del estómago proximal se va a generar un aumento del tono y de la presión intragástrica, ¿ok? Entonces, esto lo que va a hacer es que básicamente si aumenta el tono aquí, esto permite que se dé la propulsión de los alimentos desde el estómago proximal hacia el estómago distal y a nivel del estómago distal entonces va a generar varias cosas. Contracciones antrales, básicamente esas ondas en anillo eh, se generan y eso es lo que permite es, otra vez, triturar, mezclar los alimentos y propulsarlos hacia el antro pilórico. Luego, apertura del esfínter pilórico para que puedan pasar los alimentos e inhibición de las contracciones duodenales eh, con la finalidad
de que pueda pasar más fácilmente los alimentos desde el estómago hacia el duodeno. Y el vaciamiento gástrico se produce normalmente en 4 horas aproximadamente. Entonces, cuando nosotros comemos, luego de las 2 primeras horas después de haber comido, ya debería haber sucedido el 60% del vaciamiento gástrico. O sea, debería quedar menos, perdón, debería quedar menos del 60% de los alimentos a nivel del estómago, y luego de 4 horas debería quedar menos del 10%. ¿Ok? Y esto normalmente, la actividad del vaciamiento gástrico se puede medir es con marcadores radioactivos que le ponen a las comidas. Entonces ahí ves como que cuánto has vaciado y cuánto se mantiene en el estómago. Ok. Eh, en cuanto a la inhibición, eh, esto va a depender básicamente de la cantidad y la composición del quimo. Si el quimo que está pasando al duodeno tiene ciertas características, por lo menos aquí, si es demasiado ácido, si es irritante, si tiene una carga osmótica que no sea isosmótica, o sea, hiperosmótica o hiposmótica, si tiene alto contenido de proteínas o si tiene alto contenido de grasas, todo eso va a hacer que no sean las características ideales para que pueda ser procesado a nivel del duodeno, y por ende el duodeno envía señales de retroalimentación al estómago para que el estómago deje de hacer todo lo que literalmente acabamos de ver, para que no se pueda dar el vaciamiento gástrico y le dé chance al duodeno de poder eh, modificar las características de ese quimo para que pueda ser absorbido, ¿ok? Entonces, esto va a ser por medio de reflejos nerviosos y por medio de mecanismos hormonales, ¿ok? Y la finalidad de esto es disminuir el daño a la mucosa duodenal, porque como sabemos, si tenemos un pH demasiado bajo, si tenemos eh, presencia de moléculas irritativas, eso le va a hacer daño a la mucosa. También evitar un desequilibrio hidroelectrolítico, en el caso de que sea una carga osmótica que no sea isosmótica. eh, y en el caso de que sean muchas proteínas o muchas grasas que no puedan ser procesadas a nivel del duodeno, entonces evitar la pérdida fecal de nutrientes. Y esto, bueno, esto ya básicamente para terminar, es básicamente lo que les acabo de explicar, ¿ok? Si nosotros tenemos un quimo con una cantidad o composición que no es la ideal, o por lo menos que sea demasiado grande, que sea de carácter irritante, que tenga una carga hiperosmótica o hiposmótica, que tenga alto contenido de triglicéridos, de ácidos grasos, de aminoácidos, de péptidos, o que sea demasiado ácido. Entonces se activan diferentes mecanismos, tanto hormonales como nerviosos, eh, con la finalidad de inhibir el vaciamiento gástrico para que no se mantenga, por así decirlo, y el duodeno pueda procesar esos alimentos que le están llegando, y no se sobresature de esas moléculas que no puede procesar. ¿Ok? Otra cosa bastante interesante que sucede es que si existe lo que se llama el reflejo iliogástrico, que básicamente sucede cuando hay distensión del ilio, que es la porción más terminal del intestino delgado. Eso significa que no hubo una digestión correcta de los alimentos, y entonces al llegar o haber esa distensión a nivel del ilion, entonces se generan igual eh, reflejos que inhiben las contracciones antropilóricas, con la finalidad de disminuir o retrasar el vaciado gástrico. Y bueno, aquí más de lo mismo, realmente son como que factores que determinan la velocidad del vaciamiento gástrico, que son el volumen del contenido gástrico, estado físico del material, tamaño de las partículas, naturaleza del alimento, el pH del contenido gástrico, osmolaridad del contenido gástrico, densidad calórica, que es básicamente ya lo mismo que les había comentado antes. Y bueno, eh, gracias. Sé que fue una prueba un poco larga, eh, pero en verdad quería que no se me pasara nada. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Espero poder montarles pronto también la prepa de motilidad intestinal, que espero sea un poquito más corta que esta. Y bueno, nada, cualquier cosa, estoy a la orden como siempre.
por el grupo, por privado, me pueden escribir.